Bueno, y observando a ver qué es lo que está pasando con la caída de la economía, el gobierno sostiene que, dado el aumento de la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, logran evitar que el peso recaiga sobre los sectores más vulnerables. Pero uno ve las cifras que acaba de sacar el Observatorio Social de la Deuda de la Universidad Católica y se ve un panorama con más pobres y más desigualdad. Agustín Salvia, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, María? Muy buenos días. A ver, ¿por qué no alcanzó la suba de la asignación y de la tarjeta alimentar a evitar esta profundización de la desigualdad y el aumento de la pobreza? A ver, bueno, porque en realidad buena parte de los ingresos del presupuesto familiar de los sectores pobres, incluso de los pobres extremos, no se apoyan en la tarjeta o en la tarjeta alimentar o en la asignación universal por hijo, sino en actividades económicas informales, changas, ingresos eventuales, pero tienen un peso sumamente importante dentro de esa economía. Tener en cuenta, a ver, para una familia tipo de dos niños, de dos adultos y dos niños, la cobertura hoy por hoy, incluso a junio, de estos servicios, de estos saberes, cubre el 26% de la canasta básica total de la familia y el 50% de la canasta básica total, ¿no? La canasta básica alimentaria, el 56% y el 26% de la canasta básica total. O sea, cubre la mitad de una canasta básica que solo de alimentos y un cuarto de la canasta básica que incluye otros casos como servicios, colectivos, etcétera. Exactamente. Entonces, ¿cómo cubre una familia que, para no ser indigente, que en este contexto estamos hablando de esa misma familia, de un valor de 408.000 pesos, 410.000 pesos? Entonces, bueno, lo cubre con trabajos eventuales. Y los trabajos eventuales han caído porque el sector informal de la economía, frente a un sector de clase media que tiene menor capacidad de consumo, que demandan menos bienes y servicios, también cae la venta ambulante, también cae las changas, las actividades informales. Ahora, Agustín, estamos charlando con Agustín Salvia, que dirige el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Porque fue Caputo el que dijo, yo creo que la que más se ajustó fue la clase media. Si uno mira los números que ustedes miran, está bien, primer trimestre uno podría pensar que en el sector formal algún tipo de recuperación hubo con las paritarias en el segundo trimestre. Pero claramente lo que esto muestra es que paga el ajuste los pobres. Mira, de hecho, las estimaciones con base en los datos del INDEC, las nuestras dieron un nivel de 55-56% de pobreza en el primer trimestre, con tendencia a la baja en abril, mayo y junio. Pero con datos oficiales, las estimaciones que hicimos con los datos del INDEC que se dieron la semana pasada de la distribución del ingreso, nos dan muy similares, 55%, pero y que también tiende a bajar. Sin embargo, 1 o 2 puntos, esa es la caída producto de lo que vos estás diciendo. O sea, el primer trimestre vos tenés un 10% más de pobres prácticamente respecto de lo que venías en diciembre, y con la recuperación un poco del poder adquisitivo en el segundo trimestre del sector asalariado ves una mejora en 2 puntos, o sea, todavía estás 8 puntos más de pobreza. Exactamente, pero lo más importante no es eso, sino que el primer trimestre del año pasado tenías 9% de indigencia, y el primer trimestre de este año los datos oficiales dan que llegamos al 19%. ¿Bien? O sea, que más que duplicó la indigencia, que es la línea más baja de la pobreza, es no tener para la alimentación. Y que es el factor que te estamos comentando, que te estoy comentando, que estamos conversando. Es decir, la falta de trabajo, la caída de cantidad de trabajo y horas de trabajo, el vendedor ambulante vende menos, el cartonero junta menos cartón, las horas de trabajo domésticos se disminuyen. Bueno, en ese contexto te duplicó la indigencia, y la tasa de indigencia puede moverse un poco más, un poco menos a partir de las asignaciones universal por hijo, las pensiones no contributivas, pero si no se reactiva la actividad económica, si las clases medias no demandan más bienes y servicios en el sector informal, esto no se resuelve, porque tampoco el aumento ha sido compensatorio de lo que perdió. El aumento, y que también es cierto, te lo aclaro vos, pero porque hacemos la serie histórica, los datos, no es cierto que estos son los mejores niveles que hemos tenido en materia
de asignación universal y tarjeta alimentaria. Los mejores niveles se dieron en distintos momentos, pero si tomamos solo la asignación universal por hijo fue en el 2015, y si tomamos la asignación universal más las tarjetas alimentarias en el 2021. Es decir, Esto, perdón, Agustín, lo que está estás discutiendo, porque el gobierno dice que en términos de poder adquisitivo, la asignación universal por hijo está en sus niveles de máximos históricos. Vos decís que eso no es cierto, por lo que acabas de decir. Con respecto al cuarto trimestre del año pasado, sí. Al tercer y cuarto trimestre del año pasado, sí. Pero con respecto a la tendencia histórica, está lejos de ser el mejor momento. Claro, claro. Bien. Sí, hubo una recuperación con respecto al cuarto trimestre. Claro, ahora vos lo que planteás es que aún esa recuperación del poder adquisitivo, la asignación universal y de la tarjeta alimentar no compensa la pérdida de ingresos de los sectores populares que perciben a través de la economía informal, porque cubre apenas, como decías antes, ¿no?, la mitad de lo que es una canasta de alimentos y un cuarto de lo que es una canasta básica. Exactamente. Ahora, eso ha generado un aumento de la indigencia, sobre todo, ¿no? Este deterioro, que creo que es lo más grave, ¿no? Claro. No tanto la pobreza, porque la pobreza, si bien es cierto, pero es un aumento estadístico donde clases medias han disminuido sus ingresos, su capacidad de consumo, ¿no? No dejo de sacar un problema a esto, pero el mayor problema tiene que ver con ese componente que hoy por hoy requeriría al menos 400.000 pesos o 450.000 pesos para no ser pobre extremo, y la economía no solo no se lo está dando, sino que la actividad económica se lo está haciendo perder cada vez más. Claro. Teniendo en cuenta que el ingreso de la ocupación principal, es decir, de los trabajos hoy en Argentina, perdieron para el 20% más pobre, perdieron un 30% de capacidad de ingreso. Claro, los más pobres perdieron más ingresos, eso te explica la desigualdad. Entonces decís, no es solamente que tenés clase media cayendo a la pobreza, sino que lo que tenés sobre todo como factor preocupante es el incremento tan grande de la indigencia, y eso hace una sociedad mucho más desigual, Mucho ¿no? más desigual. Donde, ahí va. Bueno, el 20% concentra el 50% de los ingresos, pero apenas el 20% de abajo concentra solo el 4% del ingreso total. Claro, esa es la foto de la desigualdad. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Gracias, Agustín, que tengas buen día. Igualmente, María, un abrazo. Un abrazo. Bueno, y en términos de pobreza también el frío, ¿no? Uno piensa en las calles